El rumor invisible del universo. No hay silencio absoluto en el universo. Incluso cuando todo parece quieto, una vibración sutil atraviesa la materia, el pensamiento y el alma. Cada resultado visible, cada logro, cada pérdida, cada encuentro, comenzó como una frecuencia sostenida en la mente. Lo que llamamos suerte o destino no son accidentes, son resonancias. El universo no obedece la fuerza, sino la coherencia. No responde a la cantidad de esfuerzo, sino a la calidad de energía detrás de él. Cuando una mente mantiene una vibración de claridad, de propósito, de amor o de gratitud durante el tiempo suficiente, el mundo exterior inevitablemente comienza a alinearse con esa frecuencia. En la escala más profunda, todo lo que existe vibra: tus células, tus pensamientos, tus emociones. La diferencia entre abundancia y escasez no es moral ni circunstancial, es vibracional. Por eso una persona puede trabajar incansablemente y seguir sintiendo vacío, mientras otra, con serenidad y convicción, parece atraer sin esfuerzo las oportunidades correctas. El secreto no está en hacer más, sino en vibrar mejor. Cada pensamiento es una nota, cada emoción un acorde. Cuando se armonizan, crean una sinfonía que la vida escucha y replica con precisión. Pero si todo vibra, ¿qué determina la frecuencia de una mente próspera? El pensamiento como energía viva. Cada pensamiento que surge en tu mente no es una idea abstracta flotando en el vacío. Es una corriente eléctrica, una vibración específica que modifica la estructura invisible de tu realidad. Lo que para la psicología son impulsos neuronales, para la mente consciente son semillas energéticas. Cada una lleva información, dirección y potencial de creación. Pensar no es imaginar, es emitir. El pensamiento es energía codificada con emoción. Es el lenguaje que conecta tu conciencia con el campo cuántico, donde todas las posibilidades existen en forma de frecuencia. Cuando piensas con miedo, tu energía se contrae. Cuando piensas con confianza, se expande. El cerebro interpreta cada pensamiento como una instrucción y ordena al cuerpo que libere las sustancias químicas correspondientes. Dopamina, cortisol, oxitocina, adrenalina. Esa bioquímica se traduce en una vibración que comunica al universo tu estado interno. Y el universo, como un espejo perfecto, no responde a tus palabras, sino a la energía que tus pensamientos generan. Comprender esto es entender que pensar no es un acto inocente, es un acto creador. Cada pensamiento repetido, acompañado por emoción, va moldeando la arquitectura interna de tu cerebro a través de la neuroplasticidad. Las conexiones neuronales se fortalecen, formando rutas de percepción que se vuelven tu identidad, tus hábitos, tus reacciones automáticas. Así, sin darte cuenta, tu mente puede convertirse en un generador constante de escasez o en un campo magnético de prosperidad. Napoleon Hill lo llamó autosugestión. Joseph Murphy lo explicó como el poder del subconsciente. La neurociencia moderna lo traduce como la capacidad de reprogramar patrones mediante la repetición consciente. Todo converge en una misma verdad. Lo que piensas con convicción se vuelve una instrucción vibratoria que el universo no puede ignorar. Por eso, el pensamiento debe ser cultivado como un jardín sagrado. No se trata de controlar la mente, sino de dirigirla con maestría. Cuando la emoción se une a la intención, el pensamiento se vuelve una fuerza viva que atraviesa la materia. Es allí donde nace la verdadera magia, que no es magia en absoluto, sino ciencia espiritual. La coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. Comprender esto es entender que la emoción no es debilidad, es dirección. Es el timón que orienta la energía hacia la manifestación. Y cuando esa energía se alinea con la gratitud, la fe y la claridad, el pensamiento deja de ser deseo para convertirse en realidad vibrante. La emoción, el lenguaje que el universo entiende. La mayoría de las personas cree que el universo escucha sus palabras,
Pero el universo no entiende idiomas, entiende frecuencias. Y la frecuencia nace de la emoción. Puedes repetir una afirmación 1000 veces, pero si en tu interior vibra el miedo, esa vibración se impone sobre cualquier frase. La emoción es el timbre de tu energía, el código que le dice al universo quién eres en cada instante. Cada emoción es una señal electromagnética que atraviesa tu cuerpo y se expande más allá de él. La ciencia lo confirma. El corazón emite un campo eléctrico hasta 60 veces más potente que el del cerebro. Cuando sientes gratitud, amor o alegría, ese campo se ordena, vibra en coherencia, y tu sistema nervioso entra en estado de expansión. Pero cuando sientes ansiedad o culpa, el campo se vuelve caótico, fragmentado, como una señal distorsionada que no logra transmitir con claridad. Por eso, no basta con pensar en prosperidad, hay que sentirla. Joseph Murphy enseñaba que el subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginado. Responde a la emoción con la misma fidelidad con la que un espejo refleja una imagen. Visualizar con emoción es enviar una orden vibratoria, y cuando esa orden se repite con convicción, el universo reorganiza la materia a su alrededor para darle forma. Cada emoción tiene una frecuencia medible. La vergüenza vibra en la escala más baja. El miedo y la duda apenas permiten movimiento. Pero la gratitud, la alegría, la fe y el amor operan en frecuencias elevadas que abren caminos, atraen personas y sincronías, porque armonizan tu campo con el orden natural de la vida. Rhonda Byrne lo llamó ley de la atracción. La neurociencia lo llama resonancia neural. Pero ambas describen el mismo principio. Atraes lo que iguala tu vibración dominante. La emoción, entonces, no es un obstáculo a controlar, sino una brújula a interpretar. Te muestra si estás vibrando desde la abundancia o desde la carencia, desde la confianza o desde el miedo. Tu trabajo interior no consiste en negar tus emociones, sino en refinarlas, transformar la ansiedad en expectativa positiva, el miedo en fe, la queja en gratitud. Porque cuando aprendes a sentir antes de tener, comienzas a atraer antes de actuar. Y ese es el punto en el que la mente deja de luchar contra la realidad y empieza a dirigirla. El blueprint oculto, la mente programada para escasez. Nacemos con la mente abierta, sin juicios, sin miedos. Pero a medida que crecemos, el mundo comienza a escribir dentro de nosotros su propio guión, lo que es posible y lo que no, lo que merecemos y lo que debemos temer. Sin darnos cuenta, heredamos pensamientos, frases y creencias que no nos pertenecen, pero que dirigen silenciosamente nuestras decisiones. Ese es el blueprint mental, el plano invisible que determina la calidad de nuestra vibración. Durante años, hemos asociado el dinero con la culpa, la abundancia con la arrogancia y el trabajo con el sacrificio. Escuchamos frases como, el dinero no da la felicidad, hay que sufrir para progresar, los ricos son egoístas. Cada una de esas ideas fue sembrada en el subconsciente y con el tiempo se convirtió en una orden vibratoria que mantiene nuestra frecuencia baja. Así, por más que trabajemos, estudiemos o nos esforcemos, algo dentro de nosotros sabotea el flujo natural de prosperidad. El subconsciente no juzga, solo obedece. Si fue programado con miedo, buscará protegerte de la abundancia, porque en su lógica distorsionada, ser próspero podría significar peligro, rechazo o pérdida. La mente programada para la escasez crea una realidad donde el esfuerzo se multiplica, pero los resultados se disuelven. Es como intentar llenar un recipiente que tiene una grieta invisible. T. Harv Eker lo llamó el modelo del dinero. Joseph Murphy lo explicó como una hipnosis colectiva. La psicología moderna lo define como sesgo cognitivo aprendido. Pero todos apuntan al mismo fenómeno. El mundo externo no cambia hasta que reescribimos el código interno que lo proyecta. El primer paso es tomar conciencia, observar tus pensamientos automáticos sobre el dinero, el éxito, el merecimiento. Escuchar tu diálogo interno cuando ves prosperar a alguien más.
Es en esas reacciones donde se revela el viejo programa. Una vez identificado, comienza el proceso de liberación. No se trata de luchar contra el pasado, sino de reemplazar las creencias de carencia por pensamientos que vibren en libertad, gratitud y expansión. La mente no puede crear prosperidad si sigue resonando en un patrón antiguo. Requiere una nueva frecuencia, una reprogramación consciente, porque ningún plan funciona si la mente sigue vibrando en el antiguo patrón, y ese cambio no ocurre con fuerza, sino con fe y constancia. La reprogramación, ciencia del cambio interno. Cambiar la realidad no empieza en el mundo exterior. Comienza en la estructura más íntima del ser, la mente subconsciente. Allí, en ese territorio silencioso donde habitan nuestras creencias, se almacena todo lo que creemos posible, todo lo que sentimos merecer. Y es desde ese punto donde se genera la vibración que moldea nuestra experiencia diaria. Reprogramar no es un acto místico, es un proceso científico y espiritual al mismo tiempo. El cerebro es plástico, se reorganiza cada vez que repetimos una idea con emoción suficiente. Cada afirmación, cada visualización, cada pensamiento sostenido en coherencia, crea nuevas conexiones neuronales que reemplazan los antiguos circuitos de miedo, culpa o escasez. Así, lo que antes era un pensamiento pasajero se convierte en un patrón estable. Cuando imaginas una nueva versión de ti mismo y logras sentirla como real, el cuerpo no distingue entre la experiencia mental y la física. La neuroquímica cambia. Se liberan dopamina y serotonina, señales de placer y recompensa que refuerzan la nueva identidad. La mente comienza a aceptar esa frecuencia como su nuevo estado normal. Este es el poder de la visualización consciente. No es soñar con lo imposible, es entrenar al cerebro para reconocerlo como posible. La reprogramación también requiere emoción, porque el subconsciente no aprende con palabras, sino con sensaciones. Por eso, cada afirmación debe ser pronunciada desde el corazón, con presencia. No se trata de repetir frases vacías, sino de sentir lo que dices hasta que se vuelva verdad vibratoria. Soy abundante. Estoy a salvo. El universo responde a mi frecuencia. Dichas con convicción, no son simple motivación, son señales energéticas precisas que el campo cuántico registra y refleja. Joseph Murphy enseñaba que la mente subconsciente es como tierra fértil. Lo que siembras, crece. Si plantas miedo, florece el bloqueo. Si plantas fe, germina la prosperidad. Cada noche, antes de dormir, y cada mañana, al despertar, la mente está más receptiva. Son los momentos perfectos para sembrar nuevas ideas, para sustituir los pensamientos antiguos por los que representan tu versión más elevada. Así la prosperidad deja de ser un evento azaroso y se convierte en un hábito neurológico, una frecuencia entrenada, un estado natural. Pero para reescribir, primero debes creer, y ahí entra la fe. La fuerza invisible que mantiene la vibración firme cuando el resultado aún no se ve, cuando la evidencia todavía no ha llegado. La fe como tecnología mental. Durante siglos, se nos enseñó que la fe era una cuestión religiosa, una creencia ciega en algo que no podemos comprobar. Pero la fe auténtica, la que transforma, es mucho más que eso. Es una tecnología mental, una ciencia interior de la coherencia entre pensamiento y emoción. Es la capacidad de mantener una vibración estable incluso cuando el mundo externo parece contradictorio. Cuando tienes fe, tu mente deja de reaccionar y comienza a dirigir. En lugar de vibrar con la duda, sostienes la frecuencia de certeza. En lugar de enfocarte en la carencia, mantienes la imagen mental de plenitud. Y el cerebro, obediente a esa constancia, empieza a crear la química del resultado antes de que ocurra. Dopamina, serotonina y endorfinas comienzan a circular, activando los mismos circuitos que se encienden cuando realmente logras tus objetivos. De esta forma, la fe se convierte en una orden biológica. El cuerpo empieza a alinearse con el futuro que la mente ya cree posible.
Joseph Murphy decía, la fe es la sustancia de las cosas esperadas. Wayne Dyer lo explicaba como la energía de la intención, y la física moderna lo traduce en términos de coherencia vibratoria. La mente que permanece enfocada en una frecuencia específica acaba atrayendo circunstancias que resuenan con ella. Así, lo invisible se condensa en lo visible, y la convicción interna se convierte en materia. La fe no es pasividad ni espera. Es acción energética sostenida. Es elegir, una y otra vez, el pensamiento que eleva tu frecuencia cuando las circunstancias te empujan hacia abajo. Es una disciplina vibratoria que requiere entrenamiento emocional. Y como toda habilidad, se fortalece con la práctica. Cada vez que eliges confiar, estás reprogramando tu sistema nervioso para la expansión, para la calma, para el merecimiento. Esta es la verdadera alquimia mental, transformar el miedo en fe. No se trata de negar la incertidumbre, sino de atravesarla con serenidad, sabiendo que toda duda es apenas una sombra proyectada por la mente. La fe disuelve esa sombra porque no depende de la vista, sino de la visión. Es ver con los ojos del alma lo que todavía no ha aparecido en el mundo físico. Y cuando esa fe se vuelve constante, la vibración se vuelve magnética. Ya no necesitas perseguir resultados. Ellos comienzan a acercarse a ti con la precisión de una ley natural. Porque el universo no premia el esfuerzo desordenado, sino la vibración estable. La gratitud como frecuencia maestra. La gratitud no es un simple gesto de educación ni un pensamiento positivo ocasional. Es una frecuencia creadora, una tecnología emocional capaz de reordenar tu mente, tu cuerpo y tu destino. Cuando sientes gratitud, no estás reaccionando al mundo, estás reprogramándolo. Cada vez que agradeces, tu sistema nervioso entra en estado de expansión. El cerebro libera dopamina, oxitocina y serotonina, neurotransmisores asociados al bienestar, la confianza y la conexión. El corazón se sincroniza con el cerebro, generando un patrón rítmico y coherente que la ciencia puede medir. Ese estado de armonía interior se traduce en una vibración que el universo reconoce como señal de abundancia. Agradecer antes de recibir es el secreto más elevado de la creación consciente. No esperas el resultado para sentirte pleno. Eliges la plenitud para atraer el resultado. Rhonda Byrne lo llamó la emoción del tener, y Joseph Murphy lo describió como la fe en acción. En ambos casos la esencia es la misma. Cuando agradeces, afirmas al universo que ya posees aquello que deseas en el plano vibratorio, y por ley de correspondencia, la materia no tiene opción más que alinearse. Practicar la gratitud es educar la mente para ver lo que ya funciona, lo que ya está bien, lo que ya existe. Es una rebelión silenciosa contra la carencia, una forma de elevar la frecuencia desde el presente, porque donde hay gratitud, no puede habitar el miedo. Donde hay reconocimiento no puede existir la queja. Cuando cada mañana eliges agradecer por tu cuerpo, por tu respiración, por las oportunidades que aún no se han manifestado, estás entrenando a tu mente para vibrar en abundancia. Y esa vibración se convierte en un imán que atrae relaciones, ideas y sincronicidades que reflejan ese mismo estado interno. No es magia, es resonancia. Por eso, los grandes maestros espirituales y los científicos de la conciencia coinciden en algo esencial. La gratitud no cambia la realidad porque la convence, sino porque la reorganiza. Cada pensamiento de agradecimiento es una semilla de expansión, una nota de alta frecuencia que resuena con el orden divino. Entonces, no atraes lo que deseas, atraes lo que ya celebras. Y cuando tu corazón celebra incluso lo que aún no ha llegado, el universo interpreta esa vibración como una señal de completitud. Lo que sigue es inevitable. La vida te responde con la misma abundancia que irradias. La acción alineada, el movimiento que amplifica la vibración. En el camino de la prosperidad consciente, muchos confunden movimiento con progreso. Actúan sin dirección, se desgastan en rutinas, trabajan sin alma
y luego se preguntan por qué los resultados no cambian. La acción, por sí sola, no crea. La vibración, sí. Pero cuando la acción nace de la vibración correcta, se convierte en multiplicador de energía. La acción alineada es aquella que no surge del miedo a perder, sino del deseo de expresar. Es el movimiento natural que emana de un estado de claridad. Cuando tu mente y tu corazón vibran en coherencia, la acción se vuelve ligera, fluida, inevitable. No necesitas forzarla, simplemente ocurre. Es el mismo principio que gobierna la naturaleza. El río no empuja, fluye. La semilla no lucha por crecer, se expande porque su vibración lo impulsa. Tony Robbins enseña que la verdadera acción transformadora no proviene de la presión externa, sino de una decisión interna con propósito emocional. La neurociencia lo confirma. Cuando el propósito y la emoción se alinean, el cerebro libera energía enfocada y el cuerpo responde con fuerza sostenida, sin agotamiento. La vibración dirige la química impulsa la acción. El problema es que la mayoría actúa desde la desconexión. Forzamos resultados para compensar la falta de fe. Y ese esfuerzo, aunque intenso, vibra en frecuencia baja, la del miedo, la ansiedad, la carencia. El universo no responde al sacrificio, responde a la claridad. Cada vez que actúas desde la inspiración, desde la alegría o desde la certeza, estás emitiendo una señal de abundancia que magnetiza oportunidades equivalentes. La acción alineada no ignora el esfuerzo, lo dignifica. Transforma la disciplina en un acto espiritual. Ya no haces por obligación, sino por expresión. Tu trabajo, tus proyectos, tus decisiones diarias se convierten en vehículos de tu vibración interior. En ese punto, incluso las tareas más simples llevan la energía de la prosperidad, porque están impregnadas de presencia. Caminar en coherencia es actuar sin ruido mental. Es confiar en que cada paso dado con intención pura tiene más poder que 1000 pasos dados con duda. Es entender que el universo no te pide velocidad, sino sintonía. Cuando actúas desde la frecuencia correcta, la vida se abre ante ti sin resistencia, y así descubres que la acción no crea la vibración, la confirma. El movimiento no es causa, sino consecuencia de tu estado interno. Cuanto más alineado estás, menos necesitas empujar. Tu energía se vuelve suficiente. Y el mundo, sensible a tu coherencia, comienza a responder con precisión casi matemática. La frecuencia del merecimiento. La mayoría de las personas no fracasa por falta de talento ni de oportunidades. Fracasa porque, en lo profundo, no se siente digna de recibir. Esa sensación silenciosa de no merecer es la frecuencia más densa que puede emitir la mente humana. Cierra puertas, desvía oportunidades y bloquea los canales por donde la abundancia natural del universo intenta manifestarse. Desde pequeños, nos enseñaron a asociar el merecimiento con el sacrificio. Creímos que debíamos sufrir para ganar, que el éxito era un privilegio reservado para unos pocos, que recibir sin esfuerzo era egoísta o peligroso. Esa programación generó una vibración de culpa que sabotea cualquier intento de expansión, porque cuando no te sientes digno, inconscientemente rechazas lo que deseas. El universo puede ofrecerte 1000 posibilidades, pero si tu frecuencia dice, no soy suficiente, esa será la única realidad que percibas. El merecimiento no se conquista, se recuerda, es tu estado natural. Eres parte del mismo campo de energía que da forma a las estrellas, al agua, al aire. No necesitas demostrarle a la vida que eres valioso. Solo necesitas dejar de negarlo. Cada vez que te juzgas, que te comparas, que pospones tu felicidad, reduces tu frecuencia y envías una señal de carencia. Pero cuando te reconoces como expresión de la conciencia creadora, tu vibración se eleva de inmediato. Te alineas con la frecuencia del flujo, y el flujo siempre devuelve lo que emite. Wayne Dyer decía que el problema no es que pidamos demasiado, sino que nos conformamos con poco. La mente condicionada por la culpa cree que pedir es abusar,
pero la mente consciente entiende que recibir también es una forma de dar, porque cada vez que aceptas el bien, lo expandes. Tu prosperidad se convierte en ejemplo, en inspiración, en energía multiplicadora. El merecimiento también se entrena. Cada pensamiento de amor propio, cada límite que estableces, cada acción que honra tu valor, fortalece la señal vibratoria del yo merezco. No se trata de arrogancia, sino de armonía. Reconocer que el universo no puede expresarse plenamente a través de ti si tú mismo te niegas ese permiso. La clave está en pasar del pensamiento al sentimiento. No basta con decir, soy digno. Hay que sentirlo en cada célula, respirarlo, habitarlo. Porque la vibración del merecimiento no se declara, se encarna. Y cuando la encarnas, la realidad responde con sincronicidad. Personas correctas, oportunidades inesperadas, puertas que antes parecían cerradas. Y cuando permites, cuando finalmente dejas de resistir el flujo natural de la vida, la vibración se convierte en presencia. Ya no esperas que la abundancia llegue, te conviertes en su fuente. El universo no te da más por capricho, sino porque por fin estás en frecuencia con lo que siempre fuiste. Una expresión viva de la plenitud. El silencio creador. Toda vibración nace del silencio, no del ruido, ni del esfuerzo, ni de la prisa, sino del espacio interior donde la mente se aquieta y la conciencia puede oírse a sí misma. Allí, en ese instante sin palabras, reside el poder más alto del ser humano, el poder de crear desde la quietud. El silencio no es vacío, es el campo donde todas las posibilidades existen antes de manifestarse. Es el origen del pensamiento, la matriz de la emoción, la raíz de toda intención. Quien aprende a habitarlo, aprende a dirigir su energía con precisión, porque en silencio, la mente deja de pedir y empieza a recibir. Deja de repetir viejas historias y comienza a escuchar las nuevas que el alma le susurra. Cuando meditas, respiras o simplemente observas sin juicio, tu frecuencia cambia. Las ondas cerebrales se ralentizan, el sistema nervioso se equilibra y el cuerpo entra en coherencia con el corazón. Es en ese estado donde la vibración se vuelve más pura, más precisa, más poderosa. En ese punto, la fe, la gratitud y la claridad se funden en una sola vibración, la presencia. Joseph Murphy decía que el subconsciente trabaja mejor cuando la mente consciente descansa. Por eso, las mayores revelaciones, las soluciones inesperadas, las oportunidades perfectas, llegan cuando dejamos de insistir y permitimos. El silencio no es inactividad, es receptividad. Es la pausa que da forma al ritmo, el espacio que permite al universo responder. En la cultura del ruido, se nos ha hecho creer que callar es perder tiempo. Pero en realidad, el silencio es la alquimia del cambio. Allí no hay carencia ni ansiedad, solo conciencia. Y desde esa conciencia cada deseo se purifica, cada intención se afina. Ya no pides por necesidad, sino por expansión. Ya no buscas desde la falta, sino desde la plenitud. El silencio creador es el estado más alto de la vibración, porque en él no hay separación entre quien desea y lo deseado. Eres la frecuencia, eres la causa, eres la manifestación. Es el punto en el que la mente y el universo se vuelven uno solo, donde la oración se convierte en certeza y la certeza en experiencia. Finalmente comprendes que no era magia, era vibración. La vida siempre respondió, solo que ahora lo haces desde otra frecuencia. Entrena tu mente, eleva tu energía, honra tus emociones y aprende a confiar en el poder que habita en la quietud. Porque cuando el pensamiento se aquieta y el corazón vibra en armonía, el universo responde con precisión matemática. Esa es la ciencia del pensamiento próspero, y su lenguaje eterno es el silencio.